Como ustedes vieron, quizás nuestra segunda unidad se llama Problemas y disciplinas de la filosofía. Para entender esta unidad hay que aclarar el concepto de problema y el concepto de disciplina. ¿Qué ustedes entienden por problema? ¿Qué es un problema? ¿A qué llamamos problema? ¿Qué es problema para ti? Dificultad. ¿Qué más? Pues un obstáculo que dificulta alguna acción. Obstáculo que dificulta la acción. Un impedimento. Impedimento que imposibilita seguir. ¿Qué más? Algo que no respecta. Un conflicto. El problema puede darse entre dos personas. Sí. Entonces, ¿qué más? Entonces, el problema es una dificultad que se nos presenta en la vida, ante la cual hay que detenerse y tratar de buscar la solución. Problema. Situación. Toda situación sería problema. Ah, mala, ok. Una situación mala, entonces es un problema. Lo que caracteriza un problema es que hay que tratar de solucionar. Algo que hay que solucionar. Es una dificultad. ¿Qué más? Es una dificultad o vendría siendo una dificultad. ¿Qué más? Problema. Cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otro dato conocido. De tal manera que el problema es una situación que nos impide continuar, tenemos que detenernos y tratar de encontrarle solución. Lo que caracteriza a un problema es que hay que tratar de buscarle solución, tratar de solucionar. En el caso de la ciencia, para resolver un problema científico, entonces se recurre al método. El método permite entonces estudiar el problema y ver entonces cómo se resuelve, buscarle solución a este problema. En el caso de la filosofía, ¿cuál es el objeto de estudio? La investigación. Descubrir la verdad. Ser humano. Ser humano. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? La existencia. El objeto de estudio de la filosofía, ¿cuál es? La realidad objetiva. Dijimos que la filosofía estudia todas las cosas y a ese todo le llamamos realidad objetiva. La realidad objetiva. Y ahí entran todos los temas que ustedes puedan mencionar y que han mencionado. Realidad objetiva para entenderlo, porque si no hablamos de todo aquí nada. La realidad objetiva. Esa realidad que está afuera, le llamamos así, realidad objetiva. La filosofía le interesa eso, lo que todo el mundo puede ver, y por eso hemos dicho que la ciencia es observable, es objetiva, etc. En ella se van a suscitar tres problemas, que son los tres problemas filosóficos. ¿Cuáles son los tres problemas de la filosofía? El ser, ¿cuál más? Conocer y actuar. El otro concepto que hay que aclarar es disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? ¿Qué es disciplina para ti? Son reglas. Orden. ¿Qué más? Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. Reglas para mantener el orden. Normas para que debemos llevar a cabo. Conjunto de reglas o normas que conducen a un comportamiento de manera constante que conducen a encontrar un resultado. Buenos comportamientos. Son una serie de principios. Principios. Reglas que hay que cumplir. Reglas que hay que cumplir. Sí. Adaptarse, captar las reglas, todo eso tiene que ver con la disciplina. Es ir de acuerdo a las reglas. Disciplina es ir de acuerdo a las reglas. ¿Qué más? Que tenga educación o buen comportamiento es disciplina. ¿Qué más? Ser aplicable a los deberes, disciplina. ¿Qué más? Disciplina. Conjunto de normas. En el caso de disciplina, cuando hablamos de disciplina a nivel general, a nivel amplio, estamos hablando de conducta, de buen comportamiento, de cumplir las reglas, de mantener el orden.
Pero también la palabra disciplina, como toda palabra quizás, hay que entenderla en sentido estricto, en sentido específico. Disciplina en el caso estricto, específico, significa entonces las ramas de un conjunto de ciencias. Se entiende disciplina, las ramas que tienen que ver con un área del conocimiento. Por ejemplo, la historia es una disciplina de cuáles ciencias. Preguntando la base. Sociales. De las ciencias sociales. La química es una disciplina de las ciencias naturales. De tal manera que hay un objeto de estudio y en base a ese objeto de estudio puede estudiarse desde diferentes aspectos. El aspecto va a originar entonces la disciplina o rama. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, ¿cuál es el objeto de estudio? Las ciencias sociales. La sociedad. Entonces la sociedad, si la vemos desde los acontecimientos temporales, estamos hablando de... Si la vemos desde el aspecto entonces cultural, estamos hablando de antropología. Si la vemos desde el lenguaje, estamos hablando de lingüística, y así sucesivamente. De tal manera que un mismo objeto de estudio puede ser estudiado desde diferentes aspectos o ángulos, y eso origina entonces la disciplina o rama. De tal manera que la ciencia o el conjunto de ciencias tiene diferentes ramas o disciplinas. Van a estudiar todas el mismo objeto, pero desde diferentes ángulos o aspectos. Exacto, lo mismo pasa en filosofía. Las disciplinas de la filosofía se van a circunscribir al mismo objeto de estudio, pero cada uno lo va a hacer desde un ángulo, desde un aspecto distinto. De hecho, los tres problemas filosóficos van a ser razonados por las diversas ramas o disciplinas de la filosofía. Entre ellas están metafísica, ontología, estética, teleología, gnoseología, epistemología, lógica, ética, axiología, entre otras.